Hola gente, ¿cómo andan? Ahí estamos acomodando el micrófono de Gonza y arrancamos. No sé si tienen alguna duda, si eh, ahora que podamos ir resolviendo. Hola, buen día. Buen día. Se rehusaba la cámara a funcionar. ¿Alguien tiene alguna duda en particular? Se escucha por otro lado. Andrea, ¿pudiste hacer eso el otro día? ¿Ayer era? Sí, pude pasar los controles, me faltaba solo el de la licenciatura en turismo, porque estábamos arreglando el problema ese con la materia, que me lo solucionó Yanni ayer y hoy los voy a pasar y ya está. Buenísimo.
Martín, ¿vos tenías alguna duda ayer? Hola Gonzalo, buen día. Buen día. No, ahora con el tema del proceso de promoción, pero solamente eso. ¿Pudiste hacerlo? ¿O necesitas que te...? No, sí, en realidad lo hizo Albana, pero dice que en un caso, bueno, se aceptaron 13 inscripciones y 3 no, pero que en el reporte no le larga esos 3 que no fue aceptadas, digamos. Y después creo que le dice que le sale un botón de rechazar o dar de baja, algo así. Ahí le quedó la duda esa. Capaz que no cumplían las correlativas. Sería bueno que los guarden esos reportes. ¿Cómo? Te figuran los reportes ahí como los últimos ejecutados. Claro, sí, justamente estoy viendo eso para encontrar justo el caso este, pero son varios, así que estoy buscando cuál es. Claro, porque dice que en una le da 13 aceptadas y 3 rechazadas, pero en el reporte figuran los 13 nomás. Los 3 que se rechazó no saben quiénes son. Ah, no sabe quiénes son. Claro. A ver si puedo ver el reporte. Gonza, Sí, a mí también me rechazó algunos y yo sabía que me tenía que rechazar porque había habido inscripciones en un periodo que los permitió inscribirse sin tener las correlativas en condiciones, o sea que sabíamos. bien. Pero si vos apretás en el icono, en el botoncito rojo, te da el nombre de la persona y por qué motivo lo rechaza. Ya se visualiza por qué lo está rechazando. Yo los tengo impresos incluso. ¿Lo viste en el reporte eso vos? No, hay una parte donde te dice que se modificaron tantos y ahí te da la opción del reporte y de imprimir. En el de abajo te dice rechazados, si vos hay como un botoncito rojo, y haces clic ahí, ahí te dice quiénes son los rechazados y por qué motivo se los rechazó. Ah, Bien. ahí. Martín, estoy Sí, viendo que Aldana, decís que lo ejecutó. sí, Albana Argüello. ¿Qué día habrá sido? Ayer. Carrera Gabriel Enrique. ¿Cómo? En la auditoría tengo que lo ejecutó un usuario G. Herrera. Ah, no, pero es de FICA. Eso significa. ¿Qué? ¿Ves, Gaby Herrera? No veo a nadie que haya procesado de tu facultad. Ya te digo bien el proceso que hizo. Porque ella hizo en cursada, inscripciones, reprocesar inscripciones a actividades. Claro. Bien. Si lo corrió, debería quedar acá en el log de las últimas corridas. Últimos ejecutados. Y el último que tengo es Herrera Gabriel Enrique y el 16 y el 14 lo corrimos nosotros de acá, no sé, todo dice. Pero es ese el proceso, reprocesar inscripciones a actividades, ¿o no? A ver, para Martín que estaba mirando en otro lado. Ok, ok.
Ahora sí, ahí la veo, Argüello Albama. Claro, lo ha corrido varias veces, y medio complicado detectar cuál era el caso ese que me estás hablando vos. ¿Cómo lo corrieron ustedes? ¿Por materia, por carrera? ¿Cómo fue? Evidentemente lo debe haber corrido por actividad, por la cantidad de reportes que tiene. Claro. Por eso estoy viendo cuál es específicamente el que tiene duda de eso. Veo muchos con cero modificados. ¿Cómo? Que veo muchos con modificadas cero, digo. Sí. ¿Veis? Me cierro la ventana. ¿Le re? Sí. La pantalla. Ahora sí, la tercera lo vencí. ¿Estás viendo en tu máquina, Martín? Sí. No sé cuál será el caso. Martín, si lo encontrás después podés llamar por teléfono. No, entiendo que no es urgente lo que vieron ustedes, ¿no? Claro, ve, acá tengo una que, bueno, no pasaron los controles 4, pero no, obviamente no veo nada. Me dice el número 4. O sea, había 4 alumnos que no... ¿Pero te cambió la inscripción o no? No, me dice que no pasaron los controles. Y el botoncito de reporte no está. Solamente te da el reporte de las modificadas. ¿Lo ves ahí en el... Mira, fíjate dónde estoy yo, en la pantalla. Acá en resultados anteriores fuiste, ¿cierto? Sí.
Bueno, ¿cuál de todos estos será? Fíjate la hora. Te digo. Encima cuando vuelvo para atrás. A ver. Parece me salió. Ahora, hay que encontrar vuelta. Eh, 19:55 la hora. Eh, 19:55, 40. No. 19:55, 12. Yo tomé algo esta mañana. Ah, claro, el de abajo no te da, Claro, no da reporte. te da reporte de los de abajo. Mira, ese detalle no lo habíamos visto. Tampoco te dice qué materia es acá. Claro, no dice nada. Y es muy probable que esas inscripciones las haya dado de baja, che. Sí, no sé cómo estará seteado. ¿Anotaron qué materia era? ¿Cómo? ¿Saben qué materia era? Claro, no dicen qué materia. Porque no, tampoco te... Por eso, ustedes anotaron al momento de correrlo qué materia era. Como para tenerlo en cuenta después, digo, no, en caso de que vayan los chicos a quejarse. Dale. Sí, ahí me voy a fijar bien los casos para cualquier cosa se llama. Dale. Gracias, Gonzalo. No, de nada. ¿Alguien tiene dudas respecto a este tema? ¿Alguna otra duda? ¿Sobre algún otro tema tendrán alguna pregunta? No aguanta nada. ¿De física, de química alguien? Hola Gonzalo, no, ninguna duda. Perfecto. Bueno. Nos vemos la próxima entonces. Nos vemos, gracias. De nada. Chau, chau. Esperemos que tengan lindo día. Igualmente.